Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión del curso online de Universidad Popular Las Cruzadas, Introducción a la Edad Media. Quiero comenzar disculpándome porque en la anterior sesión, cuando introduje lo que iba a tratar, dije que acabaríamos el repaso del mundo bizantino y musulmán preguntándonos sobre algunas de las supuestas causas que más a menudo se evocan para introducir las cruzadas, ¿no? Y estos dos elementos con los que quería haber acabado la anterior clase, no los incluí porque vi que se me estaba haciendo demasiado larga y en consecuencia pues los dejé fuera y va a ser de lo primero que vamos a tratar hoy. Pero por si acaso alguien se quedó esperando algún comentario extra sobre este apartado, que sepa que más que un lapsus por mi parte se trató de un mal cálculo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué vamos a tratar en este tema segundo sobre las cruzadas? Pues bien, vamos a convocar y lanzar ya estas cruzadas y vamos a recorrer en la sesión de hoy, que será doble, hasta 3 cruzadas. Si bien es cierto que yo me voy a centrar principalmente en la primera, que para algo es la primera y es la que va a poner las bases y va a marcar la inercia de buena parte de las restantes, en todo caso, a excepción de la segunda cruzada, desde la tercera van a estar muy marcadas las cruzadas por los acontecimientos que propiciará esta primera. Y en la segunda mitad de esta clase trataremos sobre las consecuencias a medio plazo que va a tener la irrupción de los cruzados, de los francos, en Tierra Santa, en Próximo Oriente. Lo cual significa que en esa segunda mitad yo me voy a centrar especialmente en ver qué impacto, qué consecuencias produjo la llegada de los occidentales cristianos entre tierras musulmanas. Resumiré muchísimo la segunda cruzada, incluso la tercera, porque el nivel de detalle que sobre todo voy a desplegar en esta primera expedición pues no es práctico, es decir, no puedo entrar en ese nivel de detalle en todas las cruzadas, o este curso tendría que ser el doble de largo. Y además pienso que quizá no sea tan interesante contar todas las expediciones al detalle. Es más, hay pasajes, hay descripciones de batallas, hay anécdotas interesantes que probablemente voy a obviar o que voy a reservar para posteriores sesiones en las que hablaremos más sobre la experiencia cruzada, la construcción de la idea de expedición santa, de expedición armada de la cruz y este tipo de cosas. Con lo cual yo me voy a centrar en algunos aspectos que principalmente tienen que ver, como ya habéis visto en las anteriores sesiones, en el modo en el que van a relacionarse Occidente y Oriente. Y yo creo que esa es la línea principal que a mí me interesa, acompañada de esa oportunidad que nos da este tema para entender un poco la mentalidad y la sociedad de la época. Pues bien, para comenzar nuestra clase vamos a empezar por el principio, por el llamamiento de cruzada de la primera cruzada. Y para esto tenemos que recuperar un poco las sesiones en las que hablábamos sobre ese conflicto, esa guerra de las investiduras entre un papa reformista, Gregorio VII, y el emperador Enrique IV. Pues bien, este pulso entre ambos había acabado un poco mal para el papa, porque pues había acabado sus años en el exilio. En esta historia habían intervenido también los normandos, Roma había sido saqueada en el año de 1084, con lo que subrayamos eso que yo os decía en la anterior sesión de que la historia del papado, la historia de Roma, está constantemente marcada por esa amenaza muy real de que la ciudad, de que los estados papales sean directamente invadidos por cualquier actor hostil al papa de turno. Y en este momento, además, los partidarios del emperador alemán y el emperador Enrique IV han llegado a nombrar a un papa alternativo, a un tal Clemente III, que si lo buscáis vais a encontrar que las fuentes, los textos en internet, se habla de él como antipapa, porque pues, no se considera un papa legítimo, un papa dentro de la sucesión romana de derecho. Pero lo que quiero dibujar, lo que quiero transmitiros es ese difícil contexto en el que nuestro protagonista de esta convocatoria de cruzada, el Papa Urbano II, o sea, el difícil contexto en el que este papa llega
a ser nombrado como tal. Es verdad que hay otro papa, iba a decir otro mini papa, otro pequeño periodo entre Gregorio y Urbano con otro señor, pero permitidme que me lo salte para ir directamente a lo que me importa. Pues bien, Urbano II. Urbano II había sido un benedictino francés de nombre Odo de Lagery, que había sido nombrado cardenal y también había sido pues, un leal, un reformista a las órdenes de Gregorio VII, que había estado desplegado en territorios alemanes y que había buscado contrarrestar a Enrique IV y a sus aliados. Tras ser elegido pontífice, tiene que ganar el apoyo de los normandos porque hay que recuperar Roma, donde estaban establecidos esos alemanes, ese papa Clemente III, ese antipapa, y bueno, pues Urbano II necesita ayuda militar para recuperar su sede, y él se va a encargar de excomulgar a ese emperador y a ese papa contrario. Es decir, que la guerra de las investiduras, lejos de haber terminado, está entrando en unos compases muy tensos, muy calientes. Y esto es importante porque este contexto sin duda va a influenciar este llamamiento de cruzada. Aún será expulsado de Roma una segunda vez, Urbano II, y tendrá que volver a recuperar la ciudad santa en el año de 1094. Al año siguiente, en el año 95, se desarrollará un concilio en la ciudad de Piacenza, donde, según se nos cuenta, además de tratar otros muchos asuntos relacionados con esta guerra de las investiduras, se va a recibir a un embajador enviado por el Basileus, por el emperador griego o bizantino Alejo I. Y este embajador ha llegado, según se nos dice, para solicitar ayuda militar de Occidente contra los turcos selyúcidas. De este concilio pasamos a uno segundo, en noviembre del mismo año, que es el que aparece ya en pantalla, el famoso concilio de Clermont, en esta localidad del centro de la actual Francia, donde se va a convocar al distinto clero francés y donde van a acudir también todo tipo de señores y varones. Es un concilio que dura 10 días y, de nuevo, se tratan en él temas diversos, pero hacia el final, Urbano, al parecer, realizó una prédica que solo se nos ha conservado por el relato de testigos presenciales que escribieron mucho después, al menos 5 o 6 años después, o más, a este acontecimiento. Aparentemente, según nos cuentan, había acudido tanta gente para escuchar a Urbano II que su llamamiento, que su prédica se tuvo que realizar fuera de la iglesia, donde en campo abierto, donde se había construido una tribuna, se había preparado a tal efecto. Con lo cual, vamos viendo que posiblemente esta operación estaba sumamente calculada, estaba teatralizada. Si no cabían en la iglesia, salen afuera y tenían preparada una tribuna, pues como podéis ver, ahí hay lógicamente una previsión. Urbano, al parecer, luego ahora enseguida leeremos algunas versiones sobre lo que dijo, pero en términos generales se refirió a la desesperada situación de los hermanos cristianos de Oriente. Y, según nos insisten las fuentes, parece ser que buena parte de su discurso se centró en la necesidad de recuperar los santos lugares, o sea, de recuperar Jerusalén. Una vez él realiza esta proclama, la audiencia estalla enfervorecida, está descontrolada, y se nos cuenta que muchos de los oyentes rasgan sus vestiduras y se forman con ellas cruces que colocan en los hombros derechos mientras gritan el título de nuestra clase de hoy: Deus lo vult, Dios así lo quiere. Por si esto no fuera suficiente, para sumarle mayor efecto a este estallido casi popular, llega un enviado del conde de Tolosa, en la zona de la Occitania francesa, el 1 de diciembre, o sea, recién terminado el concilio, para anunciar que un señor de la importancia del conde de Tolosa va también a vestir la cruz. Bueno, de nuevo vemos aquí señales de que la operación está orquestada, porque el momento en el que este mensajero debió de salir de Toulouse para llegar con tan poco margen a Clermont, que no está precisamente cerca, pues tuvo que haber tenido noticias o alguna información sobre la prédica que iba a realizar Urbano II con anterioridad a la misma. O sea, que en Clermont pudo ser el lugar en el que el Papa hizo público este llamamiento, fue como el acto oficial, pero había habido ya comunicaciones previas
oficiales u oficiosas hacia muchos de esos varones y nobles. Vamos a detenernos, si os parece bien, a leer y analizar un poco algunas de las versiones que han sobrevivido sobre el discurso de Urbano. Existen al menos, que yo sepa, 5 versiones, todas ellas de supuestos testigos presenciales. Pero como digo, se escribieron años después y todas ellas tienen diferencias a veces sustanciales. Nosotros vamos a fijar en 2 de ellas, veréis. La primera es la que se conoce como la Gesta Francorum, o la historia de los francos, redactada en torno a los años 1100-1101, o sea, 6 años después del concilio, y de autoría anónima, aunque se sospecha que está escrita por algún caballero de origen normando, perteneciente a la escuadra de un tal Bohemundo de Tarento, que va a ser un personaje del que vamos a hablar mucho hoy. Bohemundo es un descendiente de estos normandos que han creado su propia dinastía y su propio reino en territorios italianos. Sabemos sobre el autor de la Gesta Francorum, pues que, insisto, que no era alguien ordenado, no era un miembro del clero, y otros cronistas que sí que van a ser clérigos, le van a criticar que su estilo y su manera de contar la primera cruzada es tedioso, está privado de ingenio y de color, y por eso muchos cronistas se van a dedicar, luego leeremos algún otro, a recontar los aspectos que este anónimo nos cuenta sobre la historia de las cruzadas de un modo, como digo, más atractivo. Pero démosle una oportunidad a este cronista normando. Nos dice lo siguiente: cuando ya se acercaba el tiempo que el Señor Jesús señala diariamente a sus fieles, especialmente en el Evangelio, diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Una poderosa agitación se llevó a cabo a lo largo de toda la región de la Galia. Su razón de ser era que si alguien deseaba seguir al Señor con celo, con un corazón y mente puros, y deseaba fielmente llevar la cruz después de él, ya no dudaría en emprender el camino hacia el Santo Sepulcro. Bien, este pasaje va a ser citado muchas veces en las prédicas de cruzada, el pasaje del Evangelio de San Mateo, en el que nos hace un llamamiento a los fieles a seguir la cruz, a tomar la cruz, a imitar el camino de sacrificio y sufrimiento de Cristo. Sigue nuestro anónimo. Y así, Urbano, papa de la sede romana, con sus arzobispos, obispos, abades y sacerdotes, se desplazaron lo más rápido posible más allá de las montañas y comenzaron a pronunciar sermones y a predicar con elocuencia diciendo: quien quiera salvar su alma no debe dudar humildemente de emprender el camino del Señor, y si le falta suficiente dinero, la misericordia divina le dará suficiente. Entonces el Señor Apostólico continuó: hermanos, nosotros debemos soportar muchos sufrimientos por el nombre de Cristo, miseria, pobreza, desnudez, persecución, enfermedad, hambre, sed y otros males de este tipo. Solo como dice el Señor a sus discípulos, debéis sufrir mucho en mi nombre, y no te avergüences de reconocerme a mí ante los rostros de otros hombres. En verdad te daré expresión y sabiduría, y finalmente, grande es tu recompensa en el cielo. Y cuando este discurso ya había comenzado a extenderse poco a poco a través de todas las regiones y países de la Galia, los francos, al escuchar tales proclamas, de inmediato vieron que se colocaran cruces cosidas en sus hombros derechos, diciendo que ellos seguirían unánimemente las huellas de Cristo, porque habían sido redimidos de la mano del infierno. Bien, este texto, como veis, dice bien poco sobre los motivos reales de la peregrinación, más allá de esa idea de seguir lo que se conoce como la imitatio Christi, o sea, el camino de esa pasión y ese calvario que vivió pues nuestro Señor Jesucristo. Bien, dentro de esta retórica. Lo cierto es que no hay manera de saber si este relato es más fiel al discurso de Urbano II que otros que van a venir después. Pero lo cierto es que los que van a venir después van a aportar bastantes más matices a este llamamiento. Y es por eso que vamos a ver ahora a otro de nuestros cronistas, este sí que tiene nombre, que es Fulquerio de Chartres, ¿vale? Que escribe en un periodo más dilatado una historia que se titula casi igual a la anterior, la Gesta Francorum Jerusalem Peregrinatium, o sea, la gesta de los francos y su peregrinación a Jerusalén, su cruzada.
Ya dijimos en su día que este término de cruzada tarda en aparecer, ¿eh? Se habla de peregrinaciones, de iter, de passarium, de otros términos. Bueno, este Fulquerio, que fue un sacerdote que acompañó a los peregrinos y que luego se establecería en Jerusalén bajo el reinado de su primer rey cristiano, Balduino I, escribe 3 libros sobre la cruzada en este primer cuarto del siglo XI, y en el primero de ellos, que es el que primero escribe, también unos 5 o 6 años después del concilio de Clermont, nos cuenta lo siguiente. Dice Fulquerio: es importante que sin más tardanza acudáis en auxilio de vuestros hermanos que viven en los países de Oriente y que a menudo han solicitado vuestra ayuda. En efecto, como ya sabéis la mayoría de vosotros, un pueblo procedente de Persia, los turcos, han invadido su país. Han llegado hasta el mar Mediterráneo y, en concreto, hasta el lugar denominado el Brazo de San Jorge. Están extendiéndose sin cesar en el país de Rumanía, en detrimento de las tierras de los cristianos, a los que ya han vencido en la guerra hasta en 7 ocasiones. Muchos son los que han caído bajo sus golpes y muchos otros han sido reducidos a la esclavitud. Los turcos destruyen las iglesias y saquean el reino de Dios. Si seguís sin hacer nada durante más tiempo, los fieles de Dios serán cada vez más víctimas de esta invasión. Por ello, os exhorto y os suplico, y no soy yo quien lo hace, sino el propio Señor. A vosotros, heraldos de Cristo, que persuadáis a todos, sea cual fuere la clase de la sociedad a la que pertenezcan, caballeros o infantes, ricos o pobres, con vuestras frecuentes predicaciones, que acudáis en auxilio de los cristianos y expulséis a este pueblo nefasto lejos de nuestros territorios. Lo digo a los que estáis aquí, lo ordeno a los ausentes, es Cristo quien lo ordena. Y termina Fulquerio en este fragmento que yo he seleccionado. A todos los que partan y mueran en el camino, tanto en tierra como en el mar, o que pierdan la vida luchando contra los paganos, se les concederá, el perdón de sus pecados. Lo concedo a todos los que participen en este viaje en virtud de la autoridad que Dios me ha otorgado. Bueno, veis, me imagino que lo habéis podido apreciar, que sí que es cierto que esta narración de Fulquerio le aporta mayor color al encuentro en Clermont. Para empezar, subraya muchísimo más la necesidad de ayudar a los hermanos cristianos de Oriente frente a ese avance de los turcos que, se sobreentiende, si siguen avanzando, amenazarán directamente al occidente cristiano. En segundo lugar, la autoridad de la llamada a las armas se está haciendo en nombre de Cristo, decía Fulquerio. Los que estáis ahí, los ausentes, haced esto. Yo lo digo porque estoy autorizado. Vosotros, clérigos, tenéis que, mensajeros, ministros de Cristo, tenéis que expandir este llamamiento. Pero todo esto lo ordena Cristo. Aquí hay una idea de vasallaje espiritual. Es decir, Cristo, el Altísimo Dios, han perdido unos territorios y sus vasallos, que son todos los cristianos, ricos, pobres, caballeros o infantes, deben acudir a servir a ese señor en este momento casi de ayuda militar defensiva. Pues bien, esta idea de vasallaje espiritual es muy interesante y la comentaremos en una sesión posterior, porque no está exenta de ciertas contradicciones teológicas de bulto, muy importantes. También hay una gran confusión en este llamamiento, se llama a todas las gentes. Luego veremos que esto se va a matizar mucho y que al menos no era la intención inicial. Eso de que se llama a los pobres a ir a Tierra Santa es algo muy debatible. Y por último, un detalle que no quiero que se os despiste es las constantes notas de sabor clásico que tienen estas fuentes y sobre todo estos autores eclesiásticos. Cómo nos están hablando constantemente de el reino franco como la Galia y nos hablan de ese Próximo Oriente como Persia. Hace mucho que no existe ya el imperio persa en Próximo Oriente. Hasta hay diversos dominios musulmanes, lo hemos visto. Pero estos autores siguen utilizando esta terminología que recuerda, lo habéis adivinado, no solo al mundo romano, sino a las fuentes clásicas griegas. Pues bien, recapitulando. Las dos versiones que hemos leído hasta ahora, y si sumamos lo que los especialistas sobre las cruzadas han matizado, pues vemos que el llamamiento de Clermont parece basarse en 3 puntos nodales. 1. Hay que ayudar militarmente a los hermanos cristianos de Oriente. 2.
hay que recuperar los santos lugares, ¿no? Como mínimo recuperar ese honor cristiano. Se habla, de hecho, en algunas fuentes, de la profanación del Santo Sepulcro, que es algo cierto que pasó, lo comenté en la anterior clase, pero ojo, pasó a comienzos del siglo XI. Han transcurrido 80 años desde esta infamia, ¿eh? O sea, Jerusalén ha sufrido la violencia del infiel, pero la ha sufrido generaciones atrás. Y también se plantea esta empresa como un peregrinaje armado, ¿eh? De modo que, en tanto cuanto peregrinaje, es una purificación y una penitencia en sí mismo. Recordad ese pasaje, el de 16:24 de Mateo: toma tu cruz y sígueme. Pues bien, los especialistas, que son los que yo leo y a los que yo sigo, que han estudiado el origen de la cruzada y el llamamiento de Clermont, subrayan que hay ciertos elementos que parece ser se fueron añadiendo al relato de este concilio, de una crónica a la siguiente. Así, es probable, aunque no estamos seguros, de que las menciones constantes a Jerusalén no existieran, o sea, pudieran no haberse producido en ese llamamiento histórico, vamos a llamarlo así. Y que desde luego esto estuviera totalmente fuera de la mesa en ese concilio anterior de Piacenza, donde llegó este embajador bizantino. Pero en cualquier caso, suponiendo que estos son como los dos pilares en los que se fundamenta el llamamiento de cruzada, la ayuda militar a Oriente y la recuperación de los santos lugares, pues yo quiero hacer algunas matizaciones, que es con esto con lo que yo quería haber acabado la anterior sesión, pero no me cupo, y lo vamos a ver ahora, que es, en primer lugar, ¿en qué situación realmente está Jerusalén? Y segundo, ¿en qué posición militar se encuentra Bizancio a finales del siglo XI y si los hechos certifican esta llamada de auxilio? Lo primero, Jerusalén, la ciudad de la paz. Bueno, es una ciudad sagrada, como sabéis, tanto para judíos como para cristianos, por la propia historia del Viejo y el Nuevo Testamento. Y hay aquí lugares emblemáticos para entender tanto la historia del pueblo de Israel, los distintos templos de Salomón, como la pasión y la resurrección de Jesucristo. Pues bien, ya desde fecha temprana, tras la conversión de Constantino en el siglo IV, lo cierto es que Jerusalén es un centro de peregrinación romano y lo va a seguir siendo durante la primera etapa del mundo bizantino, que reconquista la ciudad frente a los persas sasánidas, y de hecho se sufraga la reconstrucción de la iglesia del Santo Sepulcro. Luego, desde el año 638, los musulmanes se van a hacer con el control de la ciudad, que, por cierto, va a acabar siendo también una ciudad importante dentro de la religión islámica. No tan importante quizá como para judíos y cristianos, pero sí, se ha dicho en ocasiones, en un ranking de los 3 principales lugares sagrados islámicos, pues Jerusalén es, después de Medina y la Meca, el tercero. ¿Por qué? Porque, bueno, pues aquí se encuentra esa mezquita de Al-Aqsa que se construyó bajo el califato omeya, y ese lugar del que pues supuestamente el profeta Mahoma ascendió a los cielos, ¿no? Un lugar donde está construida también este monumento que se conoce como la Cúpula de la Roca. Bueno, explicado, ¿no?, por qué es una ciudad santa para las 3 religiones, y volviendo a nuestros bizantinos, una cosa muy interesante es que los bizantinos, una vez pierden Jerusalén en el 638, son muchos siglos de historia bizantina sin dominio directo sobre Jerusalén, pues bien, no van a sentir la necesidad de recuperar de nuevo esta ciudad. Quizá porque para ellos no es una ciudad, un centro religioso tan importante como para el occidente cristiano, pues no en balde ellos ya tienen a la nueva Roma, a Constantinopla. O quizá también porque durante la mayor parte de la historia de sus califatos musulmanes, la ciudad de Jerusalén fue una ciudad protegida y abierta al peregrinaje. Hubo algún momento excepcional donde esto no se cumplió, lo he mencionado antes, a comienzos del siglo XI, cuando la ciudad santa está bajo control de los fatimíes, hay un califa en particular que intentará destruir los santos lugares. En concreto dañará el Santo Sepulcro. Pero enseguida la diplomacia bizantina pues llegará a nuevos acuerdos con los que los sucesores de este califa pues volverán a abrir la ciudad a peregrinos y la iglesia se restaurará. De manera que no es... O sea, los musulmanes no niegan el acceso a la ciudad ni profanan sus espacios sagrados, no, al menos en las décadas previas a la convocatoria de cruzada. De hecho, en la ciudad de Jerusalén viven
judíos, musulmanes y cristianos. Entonces, lo que los occidentales podrían querer decir cuando hablaban de que los santos lugares estaban en peligro es en realidad una constatación de que los caminos a Tierra Santa se han vuelto mucho más peligrosos precisamente por el retroceso de la autoridad imperial bizantina en los territorios de Anatolia, que no dejan de ser la ruta de peregrinación, y por el hecho de que, bueno, pues los turcos selyúcidas y los fatimíes han estado en pie de guerra todo el siglo XI. Pero, vamos, hay que relativizar mucho esta idea de que Jerusalén estuviera realmente siendo atacada o ultrajada o estuviera en una situación de especial peligro. Claro que, como podéis imaginar, todo esto era bastante irrelevante para predicadores y públicos que oían esas prédicas en la otra punta del Mediterráneo. En realidad ellos sabían muy poco sobre la realidad de Jerusalén. Ojo, había algunos que habían realizado peregrinaciones. Pero Jerusalén era pues ese centro del mundo en el imaginario cristiano y era una especie, muchos autores han definido a Jerusalén como la madre de las reliquias. Jerusalén en sí mismo es una reliquia, es una ciudad reliquia. Y entonces es una ciudad que los cristianos pues cada vez más van a desear tener cerca y controlar, poseer, y se va a entender en muchos casos, desde las posiciones más fanáticas, que compartir la ciudad santa, Jerusalén, con otras religiones es ya de por sí profanarla. O sea, la amenaza hacia Jerusalén no es la destrucción o el sacrilegio de sus santos lugares, sino el simple hecho de que no esté en manos cristianas. Segundo apartado, en cuanto a la petición de ayuda militar, pues lo cierto es que también podemos relativizarle. Es verdad que el Oriente bizantino en algunos momentos del siglo XI había pedido ayuda militar al occidente cristiano. Pero es que esto es algo tradicional. El mundo bizantino había aceptado, ya lo explicamos, mercenarios o servidores de otros reinos o territorios desde mucho antes del siglo XI. Ciertamente, después de la batalla y la derrota de Manzikert, los bizantinos están alarmados. Y en vida de Gregorio VII, en el 1073, el emperador, el Basileus griego de entonces, un tal Miguel VII Ducas, pues es verdad que solicitó ayuda al Papa. Y Gregorio, él mismo, llega a barajar la idea de liderar en persona un ejército de refuerzo de cara a los vecinos orientales. Además, Gregorio está pensando que esto puede ser una operación interesante para intentar resolver de un modo provechoso para la curia romana el cisma del que hablamos en la anterior clase. En cualquier caso, este proyecto no avanza, pero no deja de ser un proyecto que va a heredar Urbano II. El precedente es interesante. Luego, siendo ya emperador Alejo I, en el año 1090, hay un momento muy crítico en el que Constantinopla va a sufrir un asedio breve de esos grupos esteparios o pechenegos que luego dominará. Y tenemos a un señor, a un conde cristiano de Flandes, Roberto I, que hace un peregrinaje a Jerusalén, y lo hace en una comitiva armada, pero se le deja acceder a Jerusalén, y va con unos 500 o 600 caballeros que pone al servicio del Basileus, del emperador bizantino. Así que tal vez es este el precedente y el tipo de ayudas que Bizancio solicitaba y esperaba. Recibir pequeños destacamentos especializados de esos guerreros, tan buenos guerreros, que eran los francos, que eran las gentes de Occidente. Lo que sí que podemos afirmar es que a la altura del año 1095, cuando supuestamente ese embajador bizantino va al concilio de Piacenza, la situación militar del imperio oriental, el imperio bizantino, pues no es tan alarmante, mucho menos de lo que había sido 20 años atrás. ¿Que se habían tenido que hacer concesiones importantes? Bien, es cierto. La diplomacia bizantina es célebre por contemporizar, es decir, por convertir en acuerdos situaciones desventajosas que ya se han dado. Los bizantinos hacen un acuerdo con los turcos selyúcidas que ya se han instalado en Anatolia, creando ese sultanato del Rum del que yo hablaba. Y aceptan también a hechos consumados que un señor llamado Roberto Guiscardo, un señor normando, se ha establecido en Italia. Pero los bizantinos pues lo aceptan y mueven ficha. Intentan mantener alianzas con estas gentes que se han impuesto militarmente. Así que, volviendo a ese año de 1095, si hay un embajador, que no hay motivos para dudar de que lo hubiese, que fuera este concilio, pues si pidió ayuda militar no era tanto porque Constantinopla estuviera con el agua al cuello, sino porque en todo caso se preveía
pues mantener un flujo de soldados dentro del ejército bizantino y, si me apuráis, en todo caso preparar una contraofensiva. O sea, recuperar territorios en Anatolia. En Anatolia, no en Jerusalén. Bizancio lleva siglos sin poseer Jerusalén. Jerusalén le importa bien poco. Mucho antes preferiría recuperar plazas como Nicea o como Antioquía, de las que enseguida hablaremos. Así que, concluyendo un poco esta parte que se nos alarga, pero que es muy importante, del Concilio de Clermont, en realidad podemos concluir que no tenemos muy claro cuál es la secuencia real de acontecimientos y qué es lo que dijo cada actor en este proceso. No se sabe bien si Urbano II dijo unas cosas en el concilio y luego, según se iban multiplicando las prédicas a un nivel inferior, se fueron haciendo más añadidos. Y si estos añadidos eran del gusto de Roma o no lo eran. Quizás sí. Quizás se utilizó el argumento de Jerusalén como una especie de caramelo que atrajera a esas audiencias. Esto es algo que vamos a estudiar, como digo, en nuestra siguiente clase, en la que hablaremos de la construcción del concepto de cruzada. Y vamos a ver cómo en muchos casos lo que se diseña desde Roma y desde las posiciones más elevadas del Papa y de sus predicadores, diríamos, autorizados, pues en ocasiones tiene vida propia y va evolucionando de un modo pues difícil de prever. Pero quizá lo que sí que podemos lo que sí que podemos recoger de todo esto son los últimos dos apartados que aparecen en pantalla. Que este llamamiento de Clermont, que no solo está dirigido al clero francés, sino también a los principales nobles y señores del territorio, y no necesariamente a los reyes, ojo con esto, ya hablaremos más, es ante todo dos cosas. Una muestra más de esa canalización de la violencia que yo presenté en mi primera clase al hablar del desarrollo de la paz de Dios, de la tregua de Dios, que son cuestiones que se tratan en estos concilios de Piacenza y Clermont, pues una forma de redirigir ese carácter furibundo y sangriento de los bellatores, pues es ofrecerles esta empresa sagrada y liberadora. Y unido a todo esto, no podemos disociarlo, la idea de que este es una operación preparada desde Roma por los distintos papas, y lo hace Urbano II, pero lo ha ensayado ya Gregorio, y lo ha ensayado antes de Gregorio Alejandro II en la península con sus bulas y sus protocruzadas de Barbastro, etcétera, etcétera. Es, como digo, una operación del papado para hacer avanzar ese proyecto universalista que ya vimos se enfrentaba al de los emperadores alemanes. No era la primera vez que desde Roma se llamaba a una guerra por la defensa de la Iglesia, pero este había sido generalmente el argumento. Cristianos, defended a Roma, defended a vuestro Papa. Aquí han avanzado un nivel más. Es Cristo directamente quien lo pide. Parece que no habla la Iglesia, sino que la Iglesia transmite la voluntad de Cristo. Y por otro lado, el Papa convoca la cruzada y aunque él no la dirige personalmente, ojo que se le invitará a que lo haga, pero no lo hará, tiene ya una edad, va a enviar a un legado papal. Hablaremos más de él. Entonces no es que, insisto, que el mundo medieval occidental es complejo, no es que los ejércitos de la cruzada sean ejércitos papales, porque cada uno de ellos procede de un reino y de su madre, por así decirlo. Es que el Papa o sus representantes se autoarrogan esa dirección espiritual. Y lo hacen en un contexto, y esto es muy importante y quiero que se subraye, en el que los emperadores alemanes o determinadas plumas cristianas, adictas a estos emperadores, se plantean que ellos podrían hacer también lo mismo. Que para propiciar la nueva llegada de Cristo, para propiciar el triunfo del milenio en la tierra y una serie de aspectos de naturaleza profética que cubriremos en la siguiente clase, el emperador puede ser la persona adecuada por encima del Papa. Entonces, lo realmente sorprendente de esta época no es que a Urbano II se le ocurriese de la noche a la mañana hacer este llamamiento, sino que la idea de este llamamiento se acariciaba desde décadas atrás entre diversos papas y diversos emperadores. Y esto, en cierta manera, se puede confirmar también por el mismo hecho de que Alejo I, el Imperio Bizantino, había estado mandando embajadores, pero no solo a Roma, no solo a que se entrevistaran con el Papa, sino que los había estado no sabían a quién enviarlos, así que los habían enviado a diversos reyes, señores y líderes eclesiásticos o terrenales. Parece ser que el propio conde de Tolosa, Raimundo,
había recibido otro de estos embajadores bizantinos. Así que, como vais viendo, la cruzada es un hecho que tiene precedentes, que va pavimentándose el suelo para plantear algo así, pero al mismo tiempo es algo que se va improvisando sobre la marcha. La cruzada es una gran improvisación que triunfará, al menos la primera cruzada, pero va a ir produciendo todo tipo de giros y revueltas que... Con revueltas me refiero a resultados no planificados, pues que subrayan esta idea también de innovación medieval, de que se están haciendo cosas que vistas desde nuestra actualidad, pues pueden tener un cariz muy claro. Se convocó la cruzada por esto y por esto, y parece que estaba todo muy claro, cuando en realidad unos acontecimientos llevaron a los otros sin un único autor, claro. Y un ejemplo de esto, de tantos, lo podemos ver en lo que va a ser la primera movilización general que va a producir este llamamiento en Clermont, que no es la deseada, no es la inicialmente prevista. Porque en Clermont, ante todo, como digo, se había dado lengua y noticia al resto de clérigos, obispos, para que reprodujeran esta prédica generalmente entre el oficio de los vellatores, que eran las personas que realmente podían llevar a cabo una peregrinación armada. Y cuando se hablaba de los pobres, que es verdad que en las prédicas se busca a los pobres, no se habla a los pobres de solemnidad, sino que se busca algo así como los pobres de espíritu, esas almas cristianas modestas, limpias de impurezas, que pueden ser estos nobles o estos caballeros intermedios, no las gentes miserables o sin oficio ni beneficio. Así que tras Clermont, en el año 95, hay una serie de señores y varones que van a aceptar los votos de cruzada y durante casi un año, medio año más bien, van a estar preparando una expedición, que es la primera cruzada con mayúsculas, la cruzada de los varones. Pero es que mientras ellos se preparan, hay todo un movimiento popular que recibe este nombre de la cruzada del pueblo o la cruzada de los pobres o del populus, que se va a poner en marcha, liderada por una serie de figuras carismáticas diversas, no una sola, como, os pongo un ejemplo, la de un tal Pedro el Ermitaño, que era un clérigo francés que al parecer ya había peregrinado a Tierra Santa y que se dedica a continuar la prédica de Urbano II un tanto a su manera. Pues bien, este movimiento heterogéneo, donde hay muchas gentes que no se corresponden a ese prototipo del peregrino armado, sino que pues pueden ser artesanos de las ciudades, campesinos, gentes más humildes, se ponen en marcha, pero se ponen en marcha movidos por una especie de fe ciega que lleva a lanzarse a los caminos a veces sin la suficiente preparación. Y este es un episodio de desbordante violencia, porque se van a producir lo primero de todo, el primer resultado de estas movilizaciones populares es que se van a multiplicar los pogromos, o sea, los ataques, las correrías contra poblaciones judías que van a ser saqueadas y muchos individuos van a ser brutalmente asesinados. A falta de musulmanes cercanos, estos son los otros infieles contra los que se va a cargar. Y insisto, los grados de violencia contra las poblaciones judías que se producen en esta primera cruzada son de los más elevados de todas las cruzadas, porque con posterioridad incluso los reyes o las autoridades eclesiásticas van a tomar cuenta de esto y se van a poner medidas interesadas, eso sí, para proteger un poco a este tipo de comunidades. Pero los judíos son los primeros que pagan el pato. Acto seguido, estos contingentes se empiezan a desplazar por tierra, empiezan a viajar hacia el este, hacia los territorios bizantinos. Pero por el camino pasan por un reino que hace tiempo ya que se ha convertido al cristianismo, pero que es un mundo diferente de ese occidente cristiano, que es el reino de Hungría. Y cuando estas gentes llegan allá, y estas gentes pueden ser 12.000 almas, pues han agotado sus provisiones. Y entonces se van a dedicar poco menos que a exigir que se les garantice el paso, que se les mantenga, que se les dé provisiones. Y claro, pues las gentes húngaras no van a querer, y esta cruzada del pueblo comienza poco menos que a desatar su violencia contra otras comunidades que encuentran por el camino. De manera que el rey de Hungría tiene que reprimirlos y hay muchísima violencia. Cuando estas masas de gentes lleguen a Bizancio, pues el emperador Alejo y sus cortesanos se van a quedar a cuadros. Suponiendo que realmente hubiesen pedido esa ayuda militar,
Esto que les llega no es para nada lo que se había solicitado. Es más, en todo caso parece como una migración de gente, porque es lo que es, son familias a veces enteras que han llegado desde Occidente con una mano por delante y una mano por detrás. Y se volvió a reproducir la situación que se ha dado en el Reino de Hungría. Estas gentes exigen que se les deje pasar, esperan ser bien recibidas y claro, Alejo pues intenta mantenerlos bien alejados de Constantinopla y utiliza a estos pechenegos con los que ha integrado en su ejército en ocasiones casi como policía de montes con ellos. Y esto indigna a los miembros de la cruzada del pueblo, porque estos pechenegos no son gentes cristianas, son infieles, con lo cual más leña al fuego de esa diferencia, de ese prejuicio que ya exploramos contra los bizantinos. El caso es que Alejo posiblemente pues, quiere quitarse a estos indeseables de en medio y aunque les aconseja que esperen a los cruzados oficiales, a la verdadera cruzada que se está preparando, cuando estos enfervorecidos cruzados populares insisten en seguir adelante, pues les facilita el tránsito, les permite cruzar el estrecho y llegar a Asia Menor, a Anatolia. Esta cruzada del pueblo va a ser totalmente aniquilada por los primeros destacamentos de caballería turca selyúcida del sultanato del Rum, que pues los van a disolver como azucarillos. A estas masas sin experiencia militar, poco mal armadas. Pues bueno, es verdad que los poderes musulmanes lo primero que conocen sobre las cruzadas es esta expedición mal avenida y van a quedar muy poco impresionados. Luego saldrán de su error cuando comiencen a llegar cruzados de verdad que les supongan un verdadero desafío militar. Pero el caso, como digo, que esta cruzada espontánea, entre comillas, desaparece, sobrevive muy poca gente, vuelven algunos y cuentan cómo han sido destrozados, ponen a caer de un burro al Imperio Bizantino por no haberles apoyado, el propio Pedro el Ermitaño sobrevive y se unirá a la siguiente cruzada, a la primera, con mayúsculas, que digo yo, que es la de los varones. Y es una cruzada, como digo, típicamente también feudal, muy medieval. ¿Por qué? Porque no tiene un único mando. Son un conjunto de contingentes diversos organizados en redes feudo-vasalláticas. Hay una serie de señores principales que ponen muchísimo dinero para, digámoslo así, convencer, mantener a otros caballeros y a otros hombres de armas que les van a seguir. Esta va a ser en general la tónica de todas las cruzadas que van a venir con independencia de que las protagonicen reyes, que si existan o no representantes del Papa o sean noblezas intermedias. Y bueno, entre los integrantes de esta expedición armada podemos distinguir principalmente 4 grupos que además siguieron rutas diferentes y llegaron en tiempos distintos a la ciudad de Constantinopla. El primero de los grupos, en azul en el mapa, es el que está conformado por Godofredo de Bouillon, nuestro protagonista de la primera clase que vendió aquel castillo de Bouillon por 300.000 peniques, y este Bouillon va acompañado de 2 de sus hermanos. Se van a mover por tierra, siguiendo el camino que ya ha abierto la cruzada popular, y llegarán los primeros. Es curioso, ¿no? Pues que este Godofredo, que había luchado al lado del emperador Enrique IV contra los papas, pues se unirá a esta expedición. Las fuentes nos dicen que era muy religioso. Quizá eso explique por qué se lo jugó, porque se jugó a todo o nada, su riqueza y su posesión y su castillo y su todo en esta expedición de fe. Ya hablaremos más de él, ya veremos si este gambito, si esta jugada le va a salir bien o no. El segundo grupo está compuesto por importantes nobles del noroeste de Francia, comandados por el propio hermano del rey Capeto, Felipe I. Este señor se llama Hugo de Vermandois y aquí está también incluido el cuñado del rey inglés, Esteban II de Blois, así como los condes de Flandes y Normandía. Esto es lo que aparece en pantalla de color como naranja claro. Es curioso el destino de algunos de estos cruzados. El propio Esteban II no acabaría la cruzada y volvería antes de tiempo, y sería poco menos que repudiado por su esposa Adela de Normandía por haber fallado sus votos de cruzado. Con lo cual tendría que redimirse y volver a sumarse a la siguiente cruzada, la segunda, en la que moriría. Y luego tenemos también al conde de Normandía, que es Roberto II, que es hijo de aquel conde que ya he mencionado,
que había acudido años antes a Tierra Santa y a Constantinopla con sus 500 caballeros a servir a Alejo I. Estos son como los grupos septentrionales. Luego tenemos al tercer grupo que aparece en pantalla en color violeta, que es el de los normandos italianos, ¿no? Dirigidos por el hijo segundo de Bernardo Guiscardo, Bohemundo de Tarento, que ya he mencionado. Bueno, he dicho hijo segundo, creo que es el hijo tercero, y con lo cual está en una posesión este Bohemundo de no ser primogénito, de no estar en una línea de herencia, y entonces pues vemos aquí otro perfil de cruzado, alguien que sale de su familia porque pues no tiene un porvenir dorado y va a buscar labrárselo en esta cruzada. Bohemundo parte con su sobrino, Tancredo, y creedme que los dos van a dar mucho de qué hablar en esta primera mitad de la clase. Y el último grupo es el grupo de los occitanos, o sea, de las gentes francesas de los territorios del sureste francés. Y aquí están capitaneados por Raimundo de Tolosa, que ya era un cincuentón en el momento del llamamiento de Clermont, y que, pues hace votos de capturar Jerusalén y no regresar ya jamás a su tierra, tanto si muere en esta empresa como si lo logra. Raimundo es otro de estos señores que empeña buena parte de su fortuna para financiar a él mismo y a sus tropas. Junto a él viaja también, además Lepuy, un legado pontificio, ¿no? Ese representante papal que hasta su muerte va a intentar cumplir ese papel de ser una especie como el común denominador, el líder o representante de todos estos grupos. Pero no nos equivoquemos, todos estos grupos, aunque se reúnen y debaten en común, en general tienden a ir por libre. En total, podemos estar hablando de una escuadra conjunta de unos 30.000 infantes y unos 5.000 caballeros, con un número indeterminado de seguidores. Cuando digo seguidores no me refiero a escuderos o más gentes armadas, sino a mujeres de estos soldados. En ocasiones las fuentes son en este sentido muy despectivas y nos hablan poco menos que de meretrices siguiendo a estos ejércitos, pero tenemos que entenderlas como, si no esposas y concubinas, ¿no?, de muchos de estos combatientes. Y luego pues todo tipo de oportunistas o de gentes sencillas que acompañan este ejército por devoción o por interés de pillaje. Bueno, y vamos a pasar ahora al otro lado del escenario. Vamos a ver cómo nos cuentan los bizantinos la llegada de esta gran masa de cruzados. Y para ello vamos a presentar a nuestra autora estrella de este curso, que es Ana Comneno. ¿Y quién es Ana Comneno? Pues es la hija de Alejo I y de una tal Irene Doukas, de una familia noble con la que casa este emperador, tratando de buscar una mayor estabilidad y legitimidad, él que había usurpado el manto púrpura imperial. Es una mujer, Ana, de tremenda cultura y con grandes aspiraciones, como hija de su padre, había pretendido poder llegar a ser su heredera. Tuvo que soportar a un hermano menor que tuvo primacía sobre ella, a pesar de ser mucho más incapaz. Y Ana llegaría a conspirar contra él, aliada con su madre, y aliada en la figura de su esposo, un tal Nicéforo Brienio, que también en determinado momento se postula como candidato al trono. Y Ana, viendo que ella no puede llegar a ser emperatriz, pues intentará que al menos lo sea su esposo, para tener esa especie como de acceso indirecto al trono. Nada de esto funcionará, ella pues será poco menos que enclaustrada, y ya peinando canas, con prácticamente 60 años, pues iniciará una obra tremenda de redacción, de recopilación de la historia del reinado de su padre. Una obra con tintes, con aspiraciones clásicas, ya desde el propio título. Esta Alexíada recibe un nombre que pues, nos puede recordar a los clásicos griegos. A la Ilíada, por ejemplo. Es una especie como de ciclo, no épico, sino de ciclo histórico, también muy del hilo de un Heródoto o de un Tucídides. Es más, si uno lee la Alexíada, y es una obra muy larga, es una obra muy compleja, es una obra muy recargada, que quizá darse un atracón con ella pues no es muy recomendable,
pero una lección selectiva de algunos de los pasajes, por ejemplo de los pasajes relativos a las cruzadas, demuestra la vasta cultura de esta señora y cómo ella está constantemente utilizando un lenguaje. Nosotros no lo apreciamos obviamente en la traducción, pero ella escribía en un griego ático arcaico con numerosas referencias claramente homéricas, y donde, como hacían un poco nuestros autores de Clermont, pero llevándolo más lejos, Ana concibe el mundo en términos clásicos. Para él los latinos son celtas, como lo podrían haber sido, insisto, para un historiador clásico griego, y los selyúcidas y los turcos son también persas. Pues bien, Ana escribe para honrar la memoria de su padre y un poco como desquite por esa frustración de no haber podido hacer valer su primogenitura por el hecho de ser mujer. No vamos a encontrar, al menos no en territorios europeos o occidentales, muchas mujeres que escriban de este modo o que puedan presumir de ser historiadoras, en el sentido de que no solo va a recoger Ana datos o hechos o fechas o batallas, sino que va a elaborar un relato. Por eso la llamo historiadora. Y este relato, que es muy vasto, ¿no?, que cuenta con 15 libros, de repente en el libro 10, pues nos narra, hablando de su padre en todo momento, insisto, la llegada de los cruzados, que en su narración llegan como de repente, como algo inesperado. Esto es de nuevo una figura literaria, porque podemos imaginar que aunque el número de cruzados y su categoría no coincidieran con lo que Alejo esperaba, obviamente un imperio como el bizantino tiene unas redes de información y de correos importantes y sabrían con antelación que llegaba una gran masa de gentes, pues muchas de ellas armadas. Pero bueno, Ana nos lo cuenta así. Y cito: aún no había tenido tiempo de descansar un poco, su padre, el emperador Alejo, cuando oyó rumores acerca de la llegada de innumerables ejércitos francos. Como es natural, temía su aparición porque conocía su incontenible ímpetu, su inestable y voluble temperamento y todos los demás aspectos que posee de forma permanente el carácter de los celtas. Sabía cómo, paralizados por el brillo del dinero, siempre rompían los tratados sin reservas de ningún tipo y abiertamente argumentando el primer motivo que les viniera en gana. La realidad resultó más aterradora incluso que los rumores que se difundían. Todo el occidente, la raza de los bárbaros al completo, que habita las tierras comprendidas desde la otra orilla del Adriático hasta las columnas del Hércules, toda en una masa compacta se movilizaba hacia Asia a través de toda Europa. Como veis, Ana no esconde ese desprecio, ese duro juicio hacia estos ejércitos cruzados que están formados de, sí, aguerridos combatientes, muy duchos en las armas, pero auténticos bárbaros sanguinarios con los que no se puede razonar. ¿Está exagerando? Probablemente, pero vemos aquí pues ese otro lado, esa otra cara de la moneda, de lo que sería el prejuicio occidental desde Bizancio. Ojo que como todos los prejuicios, o como algunos prejuicios, tiene una base que veremos muy claramente en esta misma clase y en subsiguientes. Pues bien, la propia Ana nos cuenta, de hecho, el origen y desarrollo de esa cruzada del pueblo primera. Nos dice: un celta, de nombre Pedro y de apodo Pedro de la Cogulla, o sea, ese Pedro el ermitaño, tras haber sufrido en su peregrinación hacia el Santo Sepulcro muchas calamidades por culpa de los turcos y sarracenos que devastaban todo Asia, a duras penas logró regresar a su casa, pero no encajaba el hecho de haber fracasado en sus planes y quería volver a emprender el mismo camino. Como era consciente de que en esta ocasión no debía ponerse a caminar en solitario hacia el Santo Sepulcro, concibió un astuto plan para evitar posibles desgracias. El plan, consistía en lanzar la siguiente proclama por todos los países latinos: una voz divina me ordena anunciar a todos los condes de Francia que deben abandonar sin excepción sus hogares y partir para venerar el Santo Sepulcro, así como dedicar todas sus fuerzas y pensamientos a rescatar Jerusalén del poder de los agarenos. A pesar de todo, tuvo éxito. Como si hubiera grabado en un oráculo divino en el corazón de todos los hombres, consiguió que los celtas, desde lugares distintos, sin importar cuáles fueran, se congregaran con armas, caballos y demás impedimenta de guerra.
Según vemos al leer a Ana, parece que Pedro el Ermitaño ha sustituido a Urbano II en esa prédica. Y aunque de nuevo todo esto puede ser una elaboración o una mala comprensión de los acontecimientos que han transcurrido en Occidente, no deja de poner el acento sobre el papel de esas prédicas de naturaleza más popular, de figuras más cercanas al pueblo que se mueven por las comunidades rurales en número difícil de cuantificar y que son los que verdaderamente van a tener, y sobre todo en esta primera etapa, la última palabra de cara a la prédica de la cruzada. Pues bien, sea como fuere, estos contingentes cruzados llegan y se va a producir uno de los episodios para mí más relevantes de la primera cruzada desde el punto de vista de esa reflexión, de ese seguimiento que yo reconocía que era el hilo de mi curso, que son las relaciones entre mundos culturales, y en este caso entre los latinos y los griegos, entre los cristianos occidentales y los orientales. El emperador bizantino, Alejo o Alexis, de ahí por cierto viene ese nombre de la obra de Ana, la Alexiada, recibe a estos grupos armados que, insisto, llegan no a la vez, sino pues de manera consecutiva. Lo recibe de una manera más seria que a ese populus anterior y lo recibe de manera cautelosa. Porque si ya aquellas gentes sencillas armadas causaron estragos, ¿qué no podrán hacer estas gentes mucho mejor armadas y asendereadas? Alejo les propone un juramento de fidelidad no muy diferente al que podría haber planteado un emperador occidental. Y lo he resumido en la pantalla. Que estos cruzados se pongan a su servicio, como habían hecho tantos y tantos combatientes de todo tipo de nacionalidad entendida como procedencia, con anterioridad. Que peleen por él y que si recuperan territorios anatóleos, territorios que hacía no tanto pertenecían al imperio bizantino, que los devuelvan, que le entreguen a él, justo soberano, la titularidad de todos esos territorios. A cambio, se entiende, él mirará que no les falte de nada, ¿no? Ni durante la cruzada, aprovisionándolos logísticamente y apoyándolos militarmente, como después. Evidentemente, pues eso, si le hacen este gran noble servicio al emperador, pues él será generoso como generosos suelen ser los bizantinos, que para algo tienen fama, pues eso, de ser ricos y poderosos. De hecho, se promete también, por presión de los cruzados, la ayuda directa de un estrategos, de un general griego que se llama Taticio, que va a acompañar a este contingente con 2000 tropas bizantinas. En la fase de la recepción y llegada de los francos, de los cruzados y el juramento o no juramento, de esto que les propone Alejo, pues es un periodo muy complicado que yo voy a simplificar y que voy a intentar resumir en dos grandes bloques. Lo que los bizantinos intentan hacer y lo que los cruzados pretenden. Los bizantinos, ya lo he dicho, pero insisto en ello, intentan tener controladas a estas gentes. Intentan hacer algo, darle a la cruzada algo que no tenía, que es un mando, una dirección, una cadena de jerarquía. Primero, haciendo a todos, en cierta manera, vasallos del propio Basileus. Aquí lo que se ha hecho, pues eso parece que es, pues eso, un nuevo pacto feudo-vasallático. Los cruzados se convierten en vasallos del emperador de los griegos y, como buenos vasallos, le defienden militarmente, en este caso recuperando unos territorios que ha perdido, y él a cambio pues les dará cosas, ya veremos el qué. También intenta el emperador que pues uno de los cruzados que mejor le caen, y concretamente Raimundo de Tolosa, que es pues mucho más fino y elegante que los demás, pues puedan ser ese líder de la comunidad cruzada. De hecho, es significativo que Raimundo de Tolosa no va a jurar este juramento, porque pues porque no es necesario, porque el emperador ya se fía de él. Y la propia Ana Comneno en su obra pues lo pone por las nubes a este Raimundo, al que suele llamar Isángeles, el conde de San Gil, Ana lo llama Isángeles. También cae bien Roberto II de Flandes, porque a su padre pues Alejo I lo había tratado. Pero el resto de cruzados no caen tan bien, y lo podemos comprender. Son descendientes de ese Roberto Guiscardo y de esos normandos que no han hecho más que dar guerra constante a los bizantinos o que les han abandonado en sus ejércitos. Ana no disimula para nada que su padre estaba convencido de que el objetivo real de estos cruzados era el de, si tenían ocasión, derrocarle a él directamente y saquear el territorio bizantino. Y de entre todos, el más peligroso es Bohemundo de Tarento, que además será uno de los que más pidan a cambio de realizar el juramento. Le pedirá al emperador que lo nombre
doméstico, o sea, en general en función de los ejércitos bizantinos del este. Pero Alejo pues va a intentar entrarle al trapo, aunque le hará algunas promesas un poco para contentarlo. Pero, insisto, para el emperador de los griegos, buena parte de estos cruzados son, pues eso, unos truhanes con los que no puede relajarse ni dejar de guardar sus espaldas. Al final todo el mundo consigue más parte de lo que quiere, pero no todo. Raimundo de Tolosa no va a ser el líder efectivo. Raimundo de Tolosa intentará que Alejo les acompañe personalmente, pero Alejo no va a ir, va a enviar a ese general que ya he mencionado. Y en general todos más o menos van a acabar jurando, no sin enfrentamientos. Pues que habrá unas negociaciones, se irá reuniendo el emperador con unos cruzados y otros, se tomará mucho tiempo esas negociaciones y el resto de cruzados pensarán que el emperador, que el Basilius, ha raptado a sus compañeros y atacarán las murallas de Constantinopla, además un jueves santo, y bueno, al final el emperador tendrá que intervenir y en definitiva, por muy poco no llegó la sangre al río. Pero en cualquier caso, el contingente está ya preparado, se han aclarado ya esas jerarquías, los bizantinos van a encargarse de aprovisionar a esta escuadra desde Chipre, algo fundamental, porque, lo repito, y volveremos a ello, los cruzados se han arruinado y han gastado sus fortunas para pagarse parte del viaje, pero ni siquiera todo el viaje, y ahora ya dependen totalmente de ser apoyados por estos bizantinos. Y esto va a ser una fuente permanente de reproches mutuos, porque a los bizantinos les salen muy caros estos cruzados y los cruzados siempre van a opinar que los griegos no les han ayudado suficientemente en sus campañas. Pero bueno, van a cruzar el estrecho, como hizo la cruzada del pueblo, de los pobres, hace poco, y van a enfrentarse a esos turcos que se habían frotado las manos anteriormente diciendo, pues si todo esto que hemos derrotado es lo que nos puede enviar el occidente cristiano, estamos muy seguros. Pronto van a descubrir cuán equivocados están. La primera parada en la cruzada va a ser retomar la ciudad de Nicea, que es la capital, la cabecera de este sultanato del Rum, que, bueno, pues al que quiere volver a poner en su sitio el emperador Alejo. Los cruzados van a iniciar un asedio estándar, y por estándar quiero decir, van a rodear la plaza para que se rinda o acabar tomándola, pero una buena mañana, antes de que pueda llegar a ser asaltada o que capitule esta ciudad, los cruzados se encuentran al mirar a las murallas de Nicea con que hay banderas bizantinas ondeando en la ciudad. Los griegos, los bizantinos, van a intentar en un primer momento convencer a los cruzados de que, pues mientras ellos dormían, ellos han logrado asaltar exitosamente la ciudad. Pero muy pronto se va a saber la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay banderas griegas dentro de esta ciudad? Pues porque los bizantinos han llegado a un acuerdo con los líderes y con la gente que organiza la defensa de la ciudad. Han llegado a unos acuerdos de perdonarles la vida, de respetar sus propiedades, de respetar sus lugares de culto y, aún es más, de consentir que la familia del sultán del Rum, que estaba aquí en Nicea, pues pueda irse sin tener que pedir ningún rescate. O sea, los bizantinos han rendido la ciudad dándoles todo tipo de términos honrosos. Y esto los cristianos no lo toleran. Porque los cristianos les cuesta disimularlo, lo que tenían ganas era de asaltar la ciudad y saquearla. Han recorrido medio mundo, algunos ya han muerto y otros muchos más van a morir en estos viajes, y lo que quieren es, pues además de salvar sus almas, que ya hablaremos de esto, quieren obtener una ventaja por todo este sacrificio que han realizado. Y se les han adelantado los griegos con esta diplomacia afeminada suya, que discutíamos en la clase anterior, y bueno, pues les han quitado un premio de las manos. Claro, evidentemente los bizantinos lo que han evitado también es que los cruzados tomen y destruyan la ciudad, que maten a sus habitantes, muchos de ellos son cristianos ortodoxos. Y de hecho, los bizantinos, con las armas en la mano, van a gestionar cómo los cruzados entran o no entran en la ciudad. Nos cuentan las fuentes que les van a dejar entrar en grupos de 10 y vigilándolos de cerca, para que veáis hasta qué punto las relaciones entre ambos mundos son tensas ya desde el minuto primero de la cruzada. También, otra nota. Los bizantinos se muestran caballerosos en esta rendición porque, como decía antes, los musulmanes no son sus amigos, pero sí son sus vecinos. Y frecuentemente en las guerras o enfrentamientos de frontera que se dan, no viene mal mostrarse compasivo y dar buenos términos, que quién sabe si mañana no te podrás beneficiar tú de ellos. Esto es algo que los cruzados occidentales no entienden.
Sea como fuera, tomada Nicea, pues los cruzados van a iniciar una larga marcha por los territorios de Anatolia, donde van a estar también a punto de sufrir la misma suerte que sufrió ese Populus tiempo atrás. Con la diferencia de que aquí, ya explicaremos cómo en una clase posterior, al hablar de las tácticas diferentes de cruzados y tropas islámicas, pues la caballería selyúcida no va a lograr derrotar a los cruzados y estos se van a imponer en una batalla que se llama Dorilea. En fin, en estos 3 largos meses de marcha, en las que se calcula que, y ojo a la cifra, casi la mitad de los contingentes cristianos se evaporan, bien por muerte, batallas, enfrentamientos, inanición, deshidratación, golpes de calor o directamente deserciones, muchos cruzados abandonan la cruzada en este periodo. Pues bien, tras estos 3 meses, los cruzados llegan a lo que se conoce como las puertas cilicias, o sea, se terminan de cruzar los montes del Tauro, con los cuales están muy cerquita de Antioquía. Y aquí se produce la primera división de este contingente cruzado. Y es una división marcada también por esa creciente animosidad hacia los bizantinos. Los cruzados consideran que no están ayudando militarmente en estas batallas, que lo están haciendo todo ellos. El general griego Taticio solo se dedica a tomar las guarniciones que ellos han conquistado, naturalmente. Lo que está haciendo es proteger los territorios de su señor Alejo. Y que en definitiva estos barcos y este apoyo logístico griego que viene de Chipre, pues que es insuficiente. Entonces los cruzados, digamos que entre que tampoco hicieron ese juramento de buen grado la mayoría de ellos, porque no tienen intención de devolverle al emperador los territorios que capturen, y por otro lado, entre que es verdad que se esperaban más de esos bizantinos, pues van a comenzar a ir por libre. Y así el primero de ellos es uno de los armados de Godofredo de Bouillon, que se llamará Balduino, hablaremos más de él, que se desvía de la ruta prevista hacia Jerusalén y se va hacia el noreste, hacia la ciudad de Edesa que aparece en el mapa, que es una ciudad poblada por cristianos armenios. Y allí, resumo mucho, se va a hacer con el poder y se va a intitular como conde de Edesa. Va a formar el primero de los 4 territorios, estados cristianos que conocemos como estados cruzados. Y marca un precedente porque esta es la primera gran ruptura seria de los acuerdos que se habían alcanzado con Alejo I. Enseguida se van a romper más a lo grande, ya veréis. ¿Cuándo? Cuando pues estos cruzados prosigan su camino y lleguen a la ciudad de Antioquía. Antioquía, que había sido la sede de San Pedro, la primera gran ciudad en cristianizarse en el mundo antiguo, también la capital de la provincia romana de Siria y una de las sedes de la Pentarquía, si recordáis, pues es una ciudad con mayúsculas, es una ciudad de 900 hectáreas que, pues prácticamente en su historia nunca había sido tomada por las armas, solo a través de traiciones. Y esto auguraba, como de hecho se produjo, un muy largo asedio, que duró, como veis en pantalla, pues prácticamente un año. Este asedio va a ser tremendo para la moral de los cristianos, sus víveres y su capacidad combativa. El legado pontificio, ese obispo Ademar de Puy, pedirá realizar purificaciones y penitencias. Se expulsará, por ejemplo, a esas mujeres del campamento cristiano. Solo se dejará que se queden a las mujeres casadas y lavanderas, el resto fuera. Y, bueno, pues se intentará en vano rendir la ciudad. El tiempo no pasará en balde porque algunos de los estados turcos de los alrededores comenzarán a movilizarse para ayudar a sus correligionarios de Antioquía. Así que desde Damasco se enviarán 2 ejércitos de auxilio que serán derrotados por los cruzados. Pero pronto les llegará la noticia de que hay un tercer ejército de dimensiones aún mayores, de unos 40.000 hombres armados, que está presto a ser despachado desde Mosul por un tal líder musulmán llamado Kerboga. Y este ejército, si llega a la ciudad de Antioquía, tiene todas las de la ley de barrer por completo a los cristianos. Así que tienen que darse prisa en tomar la ciudad o retirarse. Y este es el punto en el que algunos cruzados eminentes se van a desertar. Esteban de Blois se va, el propio Pedro el Ermitaño también se retira, aunque lo van a capturar y le van a obligar a regresar a la cruzada. Y es interesante también este momento de deserciones porque, al parecer, el emperador griego Alejo I había preparado una flota para sumarse a este avance, pero se va a encontrar con, no sé si con Esteban de Blois, con algunos de estos desertores, y se va a hacer a la idea de que el ejército de Antioquía está perdido y pues no va a acudir en su auxilio. Ana Comneno justifica
a su padre, justifica que no acudan a ayuda de los cruzados en Antioquía porque dice que los bizantinos tienen muchos problemas para mantener todos estos territorios que han ido recuperando los cruzados. Pero bueno, en definitiva lo que quiero decir es que esto añade aún otro agravio más a la larga lista que los francos han ido componiendo contra sus vecinos griegos. Las fuentes nos van a contar varios pasajes que podemos considerar gran parte de ellos legendarios, sobre cómo va a ser definitivamente rendida la ciudad de Antioquía. El primero de ellos tiene que ver con Bohemundo de Tarento, este aventurero normando que, pues según nos cuentan, pone en marcha 2 argucias para rendir la ciudad y rendirla a su gusto. Lo primero le dice al general griego, al tal Taticio, que digamos que está un poco ahí de observador, que el resto de condes conspiran contra él y que creen que ese ejército musulmán que se aproxima desde Kerboga ha sido avisado por el emperador Alejo, que es una traición de los bizantinos. Y entonces que lo van a matar, que están conspirando contra él. Y bueno, pues avisado de esto, aparentemente Taticio se retira con las pocas tropas que tenía. Con lo cual, otro agravio más por la parte de los bizantinos. Acto seguido, Bohemundo se reúne con sus compañeros, con los asediadores, y les dice pues lo evidente, que tienen que darse prisa para tomar la ciudad, porque cuando este ejército de auxilio se les eche encima, pues más vale que estén dentro de la ciudad para defenderse de él, y aún así se las van a ver. Y les dice, bueno, pues que cada uno en su sector de muralla busque convencer a un defensor para que rinda la plaza, y quien logre esto antes, pues será señor de la ciudad. Él propone esto cuando ya ha comprado a un defensor interno de Antioquía, a un armenio que traicionará pues a las gentes de Antioquía y que abrirá una puerta o bueno, permitirá que Bohemundo y un destacamento pues abran las puertas de la ciudad. Así que este es el modo en el que Antioquía será tomado, según nos cuentan las fuentes, y se producirá una matanza ya notable de los habitantes de Antioquía. Vemos aquí ese furor cruzado cuando no están los bizantinos de por medio para pararles los pies. De aquí pasamos al segundo episodio legendario de la toma de Antioquía. Es en ese momento en el que los cruzados justo a tiempo entran en la ciudad y los ejércitos musulmanes de Mosul, esos 40.000 soldados, pues los rodean y los sitiadores se convierten en sitiados. De nuevo, la situación va a ser muy urgente, se va a volver a recurrir a las explicaciones de impiedad y pecado para explicar por qué los cruzados tienen tan mala suerte y por qué su noble cruzada parece condenada al fracaso. Y de repente, el 10 de junio del año 1098, un cruzado humilde de nombre Pedro Bartolomé, sirviente de un peregrino provincial, pide ser recibido por Raimundo de Tolosa y por el obispo Ademar de Puy, el legado papal, y les cuenta que ha tenido unas visiones en las que aparecía San Andrés que le comunicaban que en ese recinto, que en Antioquía, en algún punto del altar de la Catedral de San Pedro, se encuentra enterrada la punta de la lanza de Longinos, de la santa lanza que se utilizó para rematar a Cristo en la cruz. Es posible que el obispo, además de Puy, al oír esto, cruzará un gesto pensando: al pasar por Constantinopla no hemos visto, no nos han enseñado la supuesta lanza sagrada. Pero bueno, en fin, las reliquias, como sabéis, se multiplican más que los propios panes. Así que, según esta leyenda, se excava efectivamente en el altar de la catedral y se encuentra un fragmento de la Santa Punta. Y los cristianos, enfervorecidos, ven aquí una señal del cielo que les confirma en su victoria inevitable, y bueno, pues abren las puertas de la ciudad y atacan y derrotan a este ejército que los había pues cercado. Tal como nos cuenta la Gesta Francorum, y cito: nuestros obispos, curas y monjes, vestidos con sus sagrados hábitos, salieron con nosotros con cruces, rezando y suplicando al Señor que nos protegiese, nos guardase y nos librase de todo mal. Y también desde las montañas llegaron incontables ejércitos en caballos blancos, cuyos pendones eran todos albos. Y así, cuando nuestros líderes vieron este ejército, al principio no sabían qué ni quiénes eran, hasta que reconocieron la ayuda de Cristo, cuyos jefes eran los santos Jorge Mercurio y Demetrio. Y esto es de creer, ya que muchos de nuestros hombres lo vieron.
otro prodigio más para confirmar ese favor divino. Y bueno, todo esto evidentemente tiene unos tintes legendarios, pero indudablemente lo que están reflejando es también la capacidad combativa de estos cruzados, que las han ingeniado para rendir esta ciudad, con o sin la treta de Bohemundo, yo eso no lo sé, y segundo, para derrotar o ahuyentar a este ejército que les ha acercado. El caso es que conquistada Antioquía, pues diríamos que la cruzada ha entrado en ralentí, se han tirado prácticamente un año aquí y todavía Jerusalén sigue sin conquistar al otro lado de los desiertos. Y por si no fuera bastante, aquí se produce otra ruptura de la escuadra cruzada. Primero que muere el legado papal, con la poca unidad que le confería a los cruzados, pues ya ha desaparecido. Y los no normandos no quieren entretenerse. Raimundo de Tolosa ha hecho un voto de capturar Jerusalén, pero por su parte Bohemundo de Tarento, que reclama para sí ese honor de haber tomado la ciudad de Antioquía, pues es el segundo en rebelarse, por así decirlo, contra la autoridad imperial, pero más a lo bestia, porque lo que plantea Bohemundo es lo siguiente. Dice: hemos recuperado la ciudad que más les importa a los bizantinos, yo me la quedo. Para mí, voy a establecer aquí un principado. Yo y mi sobrino Tancredo vamos a reinar aquí y abjuramos de ese juramento que hicimos a los griegos, porque ellos han traicionado los pactos, es lo que vienen a decir. Así que, insisto, los grupos normandos, estos experimentados soldados, se quedan por la mayor parte en Antioquía. Y es el grupo occitano el que continuará su marcha hacia el sur. Es verdad, creo que también Tancredo con los normandos va a ir descender hacia Jerusalén. Y aquí, claro, se va a realizar una verdadera carrera hacia la ciudad santa. ¿Por qué una carrera? ¿Por qué tenían prisa? Pues que en este mundo musulmán es un mundo que hasta ahora ha tenido reacciones lentas contra los cruzados, en parte por esa división de la que hablábamos en la clase anterior. Pero quienes han empezado a movilizarse preocupados son los fatimíes, que son el dominio militarmente más relevante en este momento de los distintos grupos musulmanes. Los fatimíes no saben muy bien cómo posicionarse. Dicen: estos cruzados pueden ser unos aliados, y en este sentido van a enviar unas embajadas para plantearse una división del territorio, decirles a los cruzados: os quedáis con estos territorios que habéis conquistado en torno a Antioquía, os quedáis con parte de Palestina, y nosotros retenemos Jerusalén, y nos aliamos contra el resto de selyúcidas o contra los abasíes. Pero los cruzados dicen que no. Ellos tienen claro que Jerusalén va a ser suya o no va a ser de nadie. Y claro, entonces los fatimíes empiezan a preparar su propio ejército para llegar a la ciudad que poseen, Jerusalén, y defenderla. Con lo que los cruzados tienen que bajar, como digo, a toda velocidad. Las ciudades de camino a Jerusalén les van a dejar pasar, no quieren problemas, o en muchos casos van a establecer pactos con estos cruzados. Y el caso es que en el año de 1099, pues llega lo que queda de la cruzada, con ya pocos efectivos, son unos 12.000 peones y unos 1.200 caballeros. O sea, se han perdido prácticamente el 70-80% de los efectivos iniciales. Y el caso es que, bueno, pues los cruzados llegan a esta ciudad de Jerusalén y pues las fuentes nos cuentan que son presas de nuevo de un júbilo celestial, porque han llegado a la ciudad santa, y poco menos pues que se espera que, no sé, que haya una intervención de Dios, del cielo, y que tumbe las murallas de la ciudad. Tanto es así que se nos cuenta que se realizan ayunos, oraciones y hasta 7 vueltas, 7 circunvalaciones a los muros de la ciudad santa, ante la mirada atónita de los defensores que no dan crédito. Cuando se confirma que la ciudad santa va a tener que ser conquistada con la fuerza de las armas y no por una intervención divina, pues los cruzados rápidamente se instalan y preparan un asedio. En vez de buscar rendir por hambre a la ciudad, como llegan esos ejércitos fatimíes, tienen que buscar la manera de tomarla a toda velocidad. Como no disponen de madera, la van a buscar por todas partes y van a aprovecharse del avituallamiento, no ya de los barcos bizantinos, que desde hace tiempo no salen de Chipre, sino de barcos de otras potencias mediterráneas, en este caso de los genoveses. Utilizando barcos genoveses van a construir 2 grandes torres de asedio, de unos 15-17 metros, y múltiples lanzapiedras y arietes. Y bueno, pues se va a lanzar, tras apenas un mes de preparación, un asalto por varios frentes de la ciudad santa. Tras diversos combates, no me voy a detener aquí, la ciudad pues va a ser tomada y, bueno, los cristianos van a entrar
protagonizando pues, uno de los actos más conocidos, más tristemente célebres, de la Primera Cruzada, que es la toma y gran masacre de Jerusalén. Hay muchas fuentes que nos han contado esta conquista y la que más, la que menos, todas parecen estar de acuerdo en pintarnos unas matanzas de proporciones bíblicas, ¿eh? Y la figura retórica quiere ser literal en las fuentes. Ya veremos por qué. De hecho, una de las narraciones más horripilantes sobre la conquista de la ciudad nos la cuenta un tal Roberto de Reims, más conocido como Roberto el Monje, que, llegará a ser abad en la ciudad de Reims. Él había sido, al parecer, testigo del llamamiento de Clermont, pero no había luego participado personalmente en la cruzada. Y lo que se había dedicado a hacer en su historia de Jerusalén es precisamente reescribir esa gesta francorum de origen normando, que ya hemos dicho al comienzo de esta clase, que a muchos eclesiásticos pues, les parecía una crónica poco sabrosa. Y bueno, en la crónica de Roberto el Monje, pues se nos cuenta que Jerusalén, la ciudad de la paz, corrió la siguiente suerte. Y dice Roberto: muchos miles de soldados elegidos cortaron cuerpos humanos desde la cabeza hasta el abdomen. Aquellos que lograron escapar de tal carnicería y masacre se dirigieron al templo de Salomón. Nuestros hombres encontraron una nueva oleada de coraje, irrumpieron en el templo y dieron a sus ocupantes una muerte miserable. Tanta sangre humana se esparció allí que los cuerpos de los muertos giraban en el suelo en una corriente de sangre. Brazos y manos que habían sido cortados flotaban sobre la sangre y se dirigían a otros cuerpos para que nadie pudiera averiguar de qué cuerpo procedía el brazo que estaba unido a otro cuerpo sin cabeza. Incluso los soldados que estaban llevando a cabo la masacre apenas podían soportar los vapores que se elevaban de la sangre caliente. Una vez que hubieron terminado esta indescriptible matanza, sus espíritus se apaciguaron un poco, mantuvieron vivos a algunos de los jóvenes, hombres y mujeres, para que les sirvieran. Y aún acaba Roberto el Monje esta cruda crónica contándonos cómo algunos de los habitantes de la ciudad se refugiaron inútilmente en los tejados. Y dice así: en efecto, allí había subido un número muy grande de turcos, y todos estarían muy agradecidos de huir si les hubieran salido alas y hubieran podido volar. Curiosamente, la naturaleza no les proporcionó alas, sino que les dio una salida miserable de sus miserables vidas. Se arrojaron al suelo, encontrando la muerte en el suelo, que proporciona todo lo necesario para sostener la vida. Nos cuenta que la gente que se refugió en los tejados fue muerta a flechazos o se arrojó al vacío. Fulquerio de Chartres, ya hemos hablado de él, nos llega a decir que muchos cruzados se dedican a abrir el vientre de los habitantes de la ciudad para sacarles los besantes, las monedas que se habían tragado en vida. Como se puede ver, los autores cristianos no disimulan los hechos que se producen ante la caída de Jerusalén. Y hay en ellos como un cierto grado de sorpresa ante la magnitud de lo ocurrido. Se dan unas cifras que muy probablemente son exageradas. Nos dice que todos los judíos que se refugian en la sinagoga de la ciudad mueren, que se masacra a 10.000 en el templo de Salomón. Posiblemente son cifras abultadas. Pero lo cierto es que también se deja entrever una especie de satisfacción contenida en estas fuentes. En la matanza es terrible, pero al mismo tiempo hay un punto como de labor de purificación. Hay fuentes que matizan, ¿no? Que hay personalidades como la de Tancredo, el sobrino de Bohemundo, que por ejemplo intenta proteger a los musulmanes que se han refugiado en la mezquita de Al-Aqsa, pero no se le hace caso. Y da la impresión de que la violencia que se desata no solo es un hecho hasta cierto punto consentido o que no pueden evitar los mandos cruzados, sino que es un hecho necesario. Todo el sentido de la cruzada en este punto de la expedición parece exigir desde este punto de vista que para conseguir una completa victoria se realice la destrucción casi completa del contrario. E insisto, esto es algo que nos dan a entender las propias fuentes cruzadas. ¿Qué dicen otras fuentes? Ana Comneno se muestra muy reservada. Tan solo nos dice que después de una enorme matanza de los sarracenos y hebreos, los cruzados hicieron con la ciudad. En cuanto a las fuentes musulmanas,
que hablaremos más de ellas en la segunda mitad de esta clase, de nuevo nos dan unas cifras que no dejan de crecer, se habla de 70.000 asesinados, pero a la vez se matiza también que la matanza no es total, sino que se perdona a mujeres, niños y a una parte de la guarnición. Y las fuentes judaicas, que las hay también, en concreto en una carta escrita por una comunidad de judíos, son judíos caraítas en vez de rabínicos, bueno, nos da igual, unas cartas judías recuperadas en la ciudad portuaria de Ascalón, cerquita de Jerusalén, nos cuenta que en realidad la mayor parte de la comunidad judía fue hecha prisionera para pedir un rescate a cambio. Sí que es cierto que en los primeros momentos se produjeron asesinatos impunes, ¿no? Y bueno, pues un detalle queda claro en esta fuente, que quiero subrayar. Para los judíos, mientras hubo en Jerusalén sultanes, esos judíos pudieron hacer vida normal en la ciudad y visitarla. Lo que hablábamos antes, Jerusalén fue una ciudad abierta o relativamente abierta. Una vez llegaron los Askenaz, o sea, los francos, los cruzados occidentales, esto cambia. Los judíos van a ser expulsados de la ciudad y no van a poder volver a establecerse en ellas mientras esté en manos cristianas. A día de hoy se considera que, bueno, pues que efectivamente las fuentes que hablan de la casi total aniquilación de la población de la ciudad probablemente exageran dentro de esa manía de elevarlo todo a la máxima potencia de las crónicas, pero pues muy probablemente se produjo un baño de sangre muy importante, hasta que se pudo contener, e insisto, y no necesariamente por humanidad, sino por esa idea de rescate y de beneficio económico, pues hasta que se pudo contener en esta dirección a esas masas cruzadas, que se habían jugado el tipo, que habían perdido a muchos compañeros, que habían logrado lo que parecía imposible, que era rendir esta ciudad, y que de repente tenían ante ellos a ese enemigo que no conocían, pero del que habían oído hablar durante meses, durante años, durante buena parte de sus vidas. Y lo cruel, porque bueno, cruel ha sido todo esto que hemos contado, pero lo tremendamente retorcido de esta matanza es que los cruzados en Jerusalén no solo van a matar a musulmanes y a judíos en un primer momento, sino también a un número indeterminado de cristianos orientales que vivían en esta ciudad, pero que, bueno, como vestían, hablaban y eran parecidos a los demás, pues se confundían con esa categoría de enemigo de la fe de estos cruzados. Terminada esta conquista de la ciudad santa, claro, tenemos que detenernos, aunque solo sea un segundo, a reflexionar, a valorar el impacto que tiene, la conmoción que esto crea según se vaya a conocer a lo ancho del Mediterráneo. Que esa expedición tan azarosamente organizada y dirigida hacia un mundo donde apenas se conocía nada, no solo ha logrado abrirse camino hasta llegar a Jerusalén, sino que contra todo pronóstico ha logrado capturar esta ciudad. De hecho, la noticia, por ejemplo, no va a llegar a tiempo para que la conozca Urbano II, pues el Papa, aunque muere después de que la ciudad se tome, fallece antes de que llegue la noticia. Y, como decía al empezar esta clase también, si lo pensamos, si la primera cruzada ha sido exitosa y se han logrado recuperar los santos lugares, ¿qué es lo que pasa en la historia de este siglo? ¿Qué es lo que pasa para que estemos haciendo un curso como el que estamos haciendo ahora y hablemos de cruzadas en plural? O bien las siguientes cruzadas que vamos a estudiar tuvieron otros objetivos, o bien algo tuvo que pasar, como ya habréis imaginado, con Jerusalén. Pero lo cierto es que con esta conquista, y si le sumamos otra que enseguida va a realizar Raimundo de Tolosa en torno a Trípoli, Raimundo morirá capturando esta ciudad, pero sus descendientes serán desde entonces en adelante condes de Trípoli. Pues lo cierto, y tenemos el mapa en pantalla para que nos sirva de apoyo, es que la primera cruzada ha sido un éxito porque se han recuperado los santos lugares, pero es que además han surgido de la nada, por así decirlo, hasta 4 dominios cruzados que van a ser conocidos como los Estados Cruzados o los reinos de ultramar durante el siglo XII y aquellos que sobrevivan durante el siglo XIII. Estos territorios, los repasos rápidos, son
el condado de Edesa, que lo vimos al norte, en territorios de armenios cristianos, nada que ver con la ubicación de la actual Armenia, que es ese primer territorio que había capturado Balduino, hermano de Godofredo. Acto seguido, el Principado de Antioquía en las manos de Bohemundo. Ahora enseguida, para acabar esta primera mitad, contaré algo más sobre este príncipe normando. También el condado de Trípoli que he mencionado, y muy importante es el reino de Jerusalén, que quedará asegurado no solo por la captura de esta ciudad importante, sino por esa batallita que veis abajo a la izquierda de Jerusalén, donde pone Ascalón en el año de 1099, logran los cruzados, que no solo han sido exitosos tomando la ciudad, logran parar y derrotar momentáneamente a los ejércitos fatimíes. El cómo se establece el reino de Jerusalén y cuál es la evolución de estos territorios ya lo trataremos, va a ser objeto de una sesión prácticamente entera en la que hablaremos sobre los estados cruzados. Por ahora, y para acabar esta primera mitad, solo quiero recordar dos aspectos, o poner sobre la mesa dos aspectos. El primero de ellos es el siguiente. Vale, se ha conquistado Tierra Santa contra todo pronóstico, pero es que ahora muchos de los conquistadores, muchos de los cruzados, han muerto a lo largo de esta empresa, se han retirado a lo largo de la misma o van a desear volver a casa una vez haya sido capturado Jerusalén. Pero claro, el objetivo se supone que está en mantener este lugar sagrado. Sobre todo ahora que no es una fabulación, que es algo que se ha logrado. Por eso, aquí vamos a tener el primer motivo para que haya más cruzadas. Son cruzadas que no buscan ya capturar Jerusalén, sino diríamos mantenerlo y junto a Jerusalén todos estos territorios. Por eso, muy prontito se van a realizar en el año 1101 una serie de expediciones que se conocen a veces entre risas como la Cruzada 1.5, porque ya insisto, estas expediciones no alcanzan la categoría todavía de lo que será la Segunda Cruzada, que son viajes de escuadras franco-lombardas, francesas o aquitanas que van a llegar a Tierra Santa para intentar reforzarla. Problema, todas estas expediciones, las tres que forman la Cruzada 1.5, son interrumpidas y son aniquiladas o espantadas por los turcos de los territorios anatolios. O sea, sé que muy bien se ha tenido éxito al capturar Jerusalén y establecer esta especie de cabezas de playa, pero ya de entrada los primeros destacamentos de refresco que se envían no van a llegar. Y segunda cuestión, antes de terminar, ¿qué va a hacer el Imperio Bizantino que aparece en pantalla, ahí en color lila? El Imperio Bizantino sí ha visto cómo estos cruzados tienen éxito contra todo pronóstico, pero no han cumplido sus acuerdos, ¿no? Desde el punto de vista griego, no han devuelto estos territorios. Pues bien, el problema de Bizancio es que aquí también tiene un poco las manos atadas. No hay tanto que pueda hacer. Si no tenía efectivos militares para conquistar todo esto por su propia mano, mucho menos lo va a tener para quitárselo a los francos. Eso no significa que vaya a quedarse de brazos cruzados. Y de hecho va a poner en marcha su diplomacia, sus tácticas económicas para intentar ganar influencia y ver si puede retomar algunos de estos territorios o por lo menos quedarse con esa parte que reclamaron inicialmente en torno a Nicea. Pero con quien no se van a quedar desde luego de brazos cruzados los bizantinos es con el señor Bohemundo y con sus normandos en torno a Antioquía. Esto es lo que más les duele de todos los excesos cruzados. La operación militar de los griegos, por lo tanto, va a elegir, de entre todos estos cruzados que han establecido estados, intentar pararle los pies a Bohemundo. Alejo le enviará misivas para reclamarle la entrega del principado, a lo que él responderá: ¿cómo puede ser justo que renunciemos tan fácilmente a lo que hemos adquirido con nuestro sudor y esfuerzo? En otras palabras, se va a negar, y por lo tanto el Basileus enviará a sus tropas a prenderlo aprovechando que se encuentra fuera de Antioquía, donde, por cierto, habrá dejado al mando a su sobrino Tancredo. Rodeado, Bohemundo, al menos las fuentes nos cuentan esto, hará gala de otra de sus argucias. Parece una especie de Ulises o de Odiseo de las cruzadas este Bohemundo. Hará correr la voz de que ha muerto, de que él ha fallecido, y se preparará el siguiente ardid. Se va a repatriar su cadáver en un ataúd donde él está metido vivo, respira por una rendija y se hace acompañar, según nos cuentan, de un gallo muerto, pues para que dé el pego, ¿no? Para que dé ese aroma de putrefacción. Y en las escalas de los puertos del barco que regresa hacia Italia, cuando nadie mira, pues él se alimenta y diríamos, no sé si estira las piernas. El caso es que esto nos lo cuenta Ana Comneno, cuando dice: yo mismo me admiro de cómo pudo soportar tan grande asedio su nariz.
Ningún griego ni bárbaro había maquinado antes parecidos ardides contra sus enemigos, ni creo, nadie vivo entre nosotros podrá contemplarlos tras estos hechos. Esto nos lo cuenta Ana. El caso es que Bohemundo llega a Occidente y declara lo siguiente, según los cronistas. Aunque vivo he muerto y habiendo muerto, acabo de recuperar la vida, solo con el fin de destruir la Romanía, o sea, el imperio de los romanos, el Gran Bizancio. Así pues, Bohemundo recorrerá territorios italianos y franceses, tratando de reclutar tropas para lanzarse no contra los musulmanes, sino contra los bizantinos. Llegará a casar con la hija del rey de Francia, no olvidemos que es alguien que ha ganado muchísima fama y riqueza también en las cruzadas, y los cronistas también nos cuentan que en el baile de bodas, en vez de invitar a los asistentes a la ceremonia a participar en ese baile, los invita a sumarse a una cruzada que él está intentando negociar con el papa del momento para dirigirla contra Constantinopla. Es de hecho aquí donde se va a desarrollar esa gesta francorum, esa narración propagandística que, ante todo, defiende no solo los hechos de los cruzados, sino las acciones de Bohemundo y su banda de normandos. Volverá con una tropa armada a dar más guerra a los Balcanes en 1107, pero finalmente será derrotado y escapará, muriendo finalmente en Sicilia en el año de 1111. ¿Significa esto que los normandos han dejado de ser una piedra en la sandalia bizantina? Pues no, porque el sobrino Tancredo se negará a entregar Antioquía a Bizancio y la mantendrá, con lo que de facto los normandos lograrán establecer una nueva dinastía en Tierra Santa, en ultramar, en torno a este principado. Bien, llegados hasta aquí finalizamos esta primera mitad de la clase y a continuación, en la segunda parte, más breve, pasaremos a analizar las tremendas consecuencias que tienen, sobre todo a medio plazo, las cruzadas entre los poderes musulmanes del territorio y cómo se va a producir lentamente, es verdad, pero un rearme ideológico y material de estos grupos musulmanes que van a intentar recuperar lo perdido. Vamos a ello.